Padre, por favor, activas el micrófono, ya te lo activo. Listo, ya lo puedes activar. Buenas noches para todos. Bienvenido, Padre, a este espacio. Nuestros hermanos animadores nos han acompañado a lo largo de todas estas 7 sesiones que hemos participado, muy juiciosos los miércoles en este horario. En esta noche el Padre nos va a acompañar con la última sesión que nos propone las orientaciones para América Latina y el Caribe desde la animación bíblica de la evangelización. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y quedamos bajo la dirección del Padre. Bueno, entonces, buenas noches para todos. Hay muchas personas que me conocen, que saben quién soy yo, saben que yo trabajo desde hace mucho tiempo con la animación bíblica y pues siempre ha sido como mi gusto y mi querer. También pues he tenido oportunidad para mi formación en torno a la Biblia y pues eso es lo que quiero pues compartir ahora en esta gran responsabilidad. Me tocó el último tema, no porque sea el último de la fila, sino creo que es el responsable de o cerrar bien o que todo quede pues mal. Pero no, yo creo que sí vamos a cerrarlo muy bien. Y para eso, entonces yo quiero disponerlos antes de entrar como en la temática propiamente de la reflexión del día de hoy, que hagamos un momento de oración inspirados por la palabra de Dios. Quiero invitarlos para que nos dispongamos entonces para hacer este momento de oración y pedirle especialmente la gracia al Espíritu Santo para que esta palabra escuchada pues nos anime nosotros de verdad en la existencia y en nuestro caminar y nos vuelva de verdad misioneros de la palabra para los demás. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea nuestro guía, nuestro orientador, el que de verdad le dé fuerzas a nuestro caminar. Escucharé tu palabra en lo profundo del corazón. Yo la escucharé. En lo oscuro de la noche, la palabra como luz brillará. Meditaré tu palabra en el silencio interior. La meditaré. En el desierto de las voces, la palabra del amor resonará. Y seguiré tu palabra por el sendero de la vida. Yo la seguiré. En el trance del dolor, la palabra de la cruz me salvará. Y guardaré tu palabra para la sed de mis días. Yo la guardaré. En el transcurrir del tiempo, la palabra del Eterno no pasará. Anunciaré tu palabra caminando en este mundo. Yo la anunciaré. Las fronteras de tu reino, la palabra como el viento despejará. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar un trozo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 18. Primera Corintios, capítulo 10, 16 al 18. Anunciar
la buena noticia no es para mí motivo de orgullo, sino una obligación a la que no puedo renunciar. Y ay de mí si no anuncio la buena nueva. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, recibiría mi salario. Pero si no lo hago por propia voluntad, es que me han confiado una administración. ¿Cuál será entonces mi salario? Anunciar gratuitamente la buena noticia sin hacer uso del derecho que su anuncio me confiere. Palabra de Dios. Queridos hermanos, ay de mí si no anuncio la buena nueva, decía San Pablo. Y esa urgencia de anunciar la buena nueva es precisamente porque nosotros hemos recibido esa tarea, se nos ha confiado, y no propiamente por un deber, como lo dice él, sino porque esa tarea se me ha dado como compromiso. Nuestra noche en el día de hoy, para que sintamos de verdad que la palabra se vuelve misión y que no lo hacemos a nombre propio, sino a nombre de Jesucristo y a nombre también de la Santa Iglesia a la que se le ha confiado esa tarea del anuncio del Evangelio. Para que todo sea gracia de Dios, para que su reino esté en medio de nosotros y nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, digamos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. A la Santísima Virgen María también pidámosle que nos acompañe en este caminar de responder a Jesús, a su buena nueva, a esa buena noticia de salvación, de redención y de misericordia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe en toda esta jornada que vamos a hacer en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Gabriel, compartiendo un poco este último trecho de nuestro camino que hicimos por 7 sesiones. Recuerden que todo esto es un curso de animación bíblica de la evangelización. Y estamos precisamente en el día de hoy tratando de reflexionar sobre lo que es y lo que nos compromete a nosotros como misión de llevar también esa buena nueva a los demás. ¿Listo? Entonces, el tema o el asunto que nos reúne en el día de hoy tiene como título: Enviados por la comunidad, anunciamos a Cristo en la misión. Enviados por la comunidad, anunciamos a Cristo en la misión. Y el versículo que nos ilumina un poco todo eso es en la parte final de los discípulos de Maús. Recuerden que nosotros hemos hecho todo este camino y todo este curso desde ese texto de Lucas 24, y es este versículo en particular. Y en ese mismo instante se pusieron de viaje y regresaron a Jerusalén. Bueno,
Creo que voy a llover un poquito sobre mojado porque el diácono Luis Fernando la vez pasada también hizo un poco un recorrido de todo lo que se ha hecho, pero es bueno que lo hagamos nosotros también y que miremos un poco desde otra óptica por qué tenemos que terminar o por qué tenemos que hablar precisamente al final de la fuerza misionera que tiene la animación bíblica de la evangelización. Entonces, vamos a mirar ese camino recorrido. Y ese camino recorrido, pues ustedes saben muy bien que lo hemos hecho en siete pasos, que este es el último. Vamos a tratar de entender un poco qué es lo que hemos recorrido en torno a la animación bíblica de la evangelización. ¿Cuál es el fundamento que tiene la animación bíblica? Precisamente tiene un instrumento. Ese instrumento es la Sagrada Escritura, pero una Sagrada Escritura que se hace vida y que se hace plenitud en la persona de Cristo, y obviamente una Sagrada Escritura que se transforma en palabra de Dios. Y es el mismo Cristo el que nos revela precisamente las palabras del Padre. Creo que la providencia no nos ha podido regalar un mejor tiempo en estos últimos días que precisamente escuchar la palabra la palabra de Dios en la liturgia de todos estos días, hablando Jesús con insistencia que Él es el enviado del Padre y que Él no dice y no comunica otra cosa, sino lo que el Padre le ha dado. Entonces, nosotros también hemos tenido como punto de partida eso, que es Jesús mismo, el que se nos hace presente como palabra de vida para todos nosotros. Y Jesús, y ahí viene el segundo paso, pues no dirige su palabra como al aire solamente, o no dirige su palabra de alguna otra manera, si no tiene a alguien enfrente. Y no solamente tenemos que mirar a alguien como personas individuales, sino también alguien como comunidad. Y entonces esa palabra va dirigida a una persona o a una comunidad concreta. En este caso, al pueblo de Dios que siempre está atento a la voz de su Maestro y de su Señor. Por eso el interlocutor al que se le dirige esta palabra, pues también tiene su historia, también tiene sus sentimientos, también tiene sus emociones, también tiene sus preocupaciones, también tiene sus afanes. Y eso es lo que hace interesante que este anuncio va respondiendo a las inquietudes, a las preocupaciones y a las realidades, pues, de aquel que está escuchando esa buena noticia. Al fin de cuentas, si es buena noticia, es porque le va a responder a un poco a la realidad de esa persona a la cual le llega por los oídos esa palabra viva. Y en ese orden de ideas, pues esa buena noticia, pues no es solamente una palabra, por decirlo así, motivante, sino que es una palabra precisamente que debemos captar y conocer y comprender muy bien. Si queremos nosotros de verdad hacer que nuestra vida pues tenga esa transformación, tenga esa como que esa renovación en nosotros, tenemos que captarla muy bien. Tenemos que mirar cómo se confronta en nosotros, cómo se hace de verdad realidad en nosotros y cómo todo eso genera también un fruto de compartirla con los demás. Si hay algo interesante es en ese paso tercero que nosotros hicimos, fue hablar de las dimensiones de la animación de la bíblica de la evangelización. Dimensiones que no es otra cosa sino interpretar, actualizar y precisamente anunciar o testimoniar para los demás. Y entonces estamos hablando propiamente de lo que es animación bíblica de la evangelización. Esa buena noticia hay que comprenderla. Esa palabra de Dios que se nos da, tenemos que comprenderla muy bien. Tenemos que saberla interpretar. Y al saberla interpretar, pues tenemos que también saberla comunicar o divulgar para los demás. El paso a seguir, entonces, en ese ambiente es que
La realidad de la palabra no se da, vuelvo y lo digo, si hablamos del interlocutor como el pueblo, pues propiamente no se da solo a nivel personal. La palabra de Dios ha cautivado nuestra vida, sí, en algún momento, pero gracias a Dios esa palabra de Dios no va a ser dida a uno por uno, sino también a una comunidad. Y es una comunidad que ora, medita, reflexiona esa palabra y sabe muy bien que tiene un compromiso muy serio con ese depósito de la fe que se ha confiado en Cristo, palabra de vida, en Cristo, buena noticia, y también en ese Cristo, buena noticia que nos pide que nosotros llevemos también esa palabra a los demás. Y el ambiente precisamente que tiene la realidad de esa palabra es la iglesia. Cuando se hizo un sínodo sobre la palabra de Dios en época del Papa Benedicto XVI, una de las cosas que se hizo como manera de conclusión de aquel sínodo fue hablar de muchas realidades, el rostro de la palabra, la voz de la palabra, y la casa de la palabra. Me parece muy bonito recuperar que la casa donde habita esa palabra de Dios, donde la Sagrada Escritura se vuelve palabra de Dios, es la iglesia, es la comunidad. La palabra de Dios no puede ser solamente una interpretación individual y libre de cualquier persona, sino que es confrontada en una comunidad, y esa comunidad es la iglesia. Por eso el ambiente más apropiado para eso es la iglesia. Pero dentro de la iglesia hay muchos elementos para poder hacer que esa palabra nos dé a nosotros vida, se vuelva alimento para nuestra vida espiritual, alimento de nuestra fe. Entonces, es una palabra que se ora, es una palabra que se celebra, es una palabra que se transmite, es una palabra que se hace de verdad realidad hasta en el servicio y en la manera de actuar con los demás. La palabra de Dios, al volverse alimento, nos hace entender que todo lo que hacemos dentro de la iglesia y todo lo que hacemos dentro de la evangelización, pues debe tener esa inspiración de palabra, tienen que tener esa inspiración de vida y de orientación para nuestro caminar. Entonces la palabra de Dios se vuelve así alimento para nosotros. Y el paso anterior, el que vivimos la vez pasada, es tratar de mirar entonces nosotros, cuando ya nos hemos encontrado con esa palabra, cuando ya nosotros hemos tenido esa experiencia de la palabra, al volvernos servidores de esa palabra y sobre todo de la animación bíblica, entonces, ¿en qué nos convertimos? Pues en unos testigos que tenemos el corazón ardiendo de esa palabra y queremos de verdad transmitirla a los demás. Y ahí viene entonces el paso que nos corresponde en el día de hoy. Pero vamos a dejarlo ahí en suspenso porque yo quiero ahora que eso que he hablado así como recorrido con temas y con aspectos, ahora lo miremos precisamente en el relato de Maús y obviamente en las frases bíblicas que han iluminado cada uno de esos pasos. Entonces miremos entonces ese camino recorrido, pero ya con la inspiración del texto bíblico de Maús. Si hay algo interesante es que Jesús sale y se acerca a nosotros. Me parece, a mí me llama mucho la atención cuando uno mira la situación de la vida de San Pablo, un hombre muy piadoso, al fin de cuentas, un fariseo de formación, pues amante muy bien de cumplir con sus deberes religiosos y muy una persona muy conocedora de la palabra, que él sea capaz de decir que él no estuvo buscando a Cristo, sino que fue Cristo el que lo alcanzó a él. Y ahí en la escena de los discípulos de Maús, den cuenta que es Jesús el que se acerca y se pone a caminar con estos dos hombres que van camino a la aldea de Maús. La narración no lo dice así en el verso 15. Ustedes están viendo que ahí en la presentación yo puse los pasos, los 6 pasos que hemos hecho, pero alimentados con los versículos que iluminan cada uno de esos momentos. Si el fundamento es Cristo, palabra de vida, la buena nueva de Jesús,
no es porque nosotros la estemos buscando, sino porque es Jesús también el que se ha acercado a nosotros. Es Jesús el que ha entrado en nuestra vida. Entonces, Él es el que se pone a caminar con nosotros. Y lo más curioso de ese encuentro de caminar con nosotros es que Él no empieza a hablar desde la experiencia de la palabra de Dios, sino desde la experiencia cotidiana. Y entonces cuando estábamos hablando que el interlocutor es el pueblo peregrino, por eso la pregunta tan bonita ya en los discípulos de Maús se vuelve interesante, porque es Jesús queriendo como que averiguar, entender, captar, percibir lo que estos dos hombres estaban sintiendo, pues de esa experiencia que habían vivido recientemente en Jerusalén y que de alguna u otra manera los había llevado a tomar camino a Emaús. ¿De qué van hablando por el camino? De pronto no es sazón de chisme, de saber, hola, yo quiero saber de qué están hablando. Yo quiero es descubrir qué es lo que piensan ustedes, cómo ven las cosas, cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus realidades, preocupaciones, desilusiones, desesperanzas, y así entonces entrar como que en diálogo con ellos. Y la manera de responder a ese diálogo precisamente es como que, con todo cariño, primero decirles, uy, pero ustedes sí, Dios mío, son torpes para entender cómo es que el Señor pues habla a través de todos esos acontecimientos. Y con esa paciencia de hacer un recorrido, caminar 11 kilómetros no es algo sencillo. Y caminar 11 kilómetros, bueno, en la narración bíblica se llama 6 estadios, dice, pero obviamente el equivalente en distancia son más o menos 11 kilómetros. Y durante esos 11 kilómetros que camina Jesús con estos hombres, pues trata de hacerles, acuérdense de lo que estábamos hablando, hacerles comprender las escrituras, actualizar precisamente lo que esas escrituras han hablado del Mesías, del Salvador, y mostrar precisamente cómo era necesario que el Mesías padeciera de esa manera, pues para darnos a nosotros la salvación. Es una escuela que nosotros debemos hacer, y me llama poderosamente la atención que la narración de Maús lo haga así, pues una escuela que gasta tiempo, que gasta de verdad atención, fatiga, esfuerzo, porque definitivamente la palabra de Dios no es para que la abra yo hoy y la lea de una vez y como que diga, ya entendí, no. Es un camino que vamos haciendo y lo vamos haciendo con el mismo Jesús. Entonces, des en cuenta cómo Jesús también es muy pedagogo, maestro, para enseñarles a estos dos hombres todo lo que en las escrituras se refería a él. Ahí está el comprender, ahí está el actualizar, y ahí el mismo Jesús está dando testimonio de por qué tenía que ser por ese camino que Jesús nos brindara la salvación y la vida eterna. Después, cuando estamos hablando de la casa de la palabra, la iglesia, des en cuenta que la narración de los discípulos de Maús hace una invitación desde los discípulos a Jesús, quédate con nosotros. Pero acuérdense por qué esa expresión. Decía que Jesús hizo como el ademán de seguir de chorro. Y si lo dejaban ir, pues hasta ahí llegó el cuento, por decirlo así. No, precisamente el hecho de que Jesús se quede con ellos es para mostrar que esa buena nueva, esa buena noticia, esa enseñanza, ese comprender la voluntad de Dios a través de la Escritura, pues precisamente va a darles a ellos la alegría de esa buena noticia. Y aquí entonces aparece el gesto sacramental. Dice, se sentó, ¿sí?, a comer con ellos, y allí él tomó el pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se los dio. Des en cuenta que todos esos gestos que están en ese versículo 30 de nuestro quinto paso, pues nos están hablando de las acciones sacramentales, especialmente
la acción sacramental de la Eucaristía. ¿Por qué? Pues precisamente porque el gesto eucarístico que antes o días antes, para decirlo un poco mejor, vivieron en la última cena con Jesús presente de cuerpo y alma, ¿sí? Su humanidad y toda su santidad. Ahora ellos lo reviven de otra manera y descubren precisamente esa presencia de Jesús de otra manera. Aquí en este paso, ustedes recuerdan muy bien que la narración dice que cuando presenciaron ese gesto sacramental, se les cayeron como que se le abrieron los ojos para reconocerlo. ¿Por qué? Porque allá en el capítulo, en el versículo 16, decía que aunque se apareció con ellos y puso a caminar con ellos, no descubrían que era Jesús el que andaba con ellos. La plenitud de toda esa palabra, de toda esa enseñanza, de todo lo que Jesús hizo, precisamente la plenitud se hizo gracias a ese misterio maravilloso del sacramento de la Eucaristía. Y el sacramento de la Eucaristía que los hace entender precisamente que definitivamente sí, Jesús había resucitado y él ya les había dado señas de lo que sería su entrega, de lo que sería su sacrificio en la cruz, pero también de lo que sería su presencia nueva como resucitado. Parece en ese transcurso de entre el verso 30 y 32 lo de que Jesús desaparece. Y a la hora de la verdad no es que quiera desaparecer por no dejarse ver. No, es precisamente para mostrar que la presencia del resucitado se vive ahora de otra manera. De otra manera. La palabra de Dios se vuelve alimento para nosotros precisamente cuando empezamos a descubrir que Jesús resucitado actúa de otra manera en nosotros, lo fortalecemos no solamente con la palabra, lo fortalecemos también con todos los sacramentos, especialmente el sacramento de la Eucaristía. Y ahí empezamos a hacer un rebobinado. Y por eso yo quería empezar un poco toda esta explicación haciendo un rebobinar el camino. Porque es que hoy nos debemos dar cuenta también nosotros que todo lo que hemos caminado en todas las sesiones anteriores nos está hablando precisamente de una presencia maravillosa de Cristo resucitado también para nosotros. Nos ha pedido que también nos llenemos de ardor por su palabra en el corazón. Nos ha pedido que lo contemplemos a Él de verdad vivo y resucitado. Nos ha pedido que de verdad transformemos nuestra vida y obviamente sintamos que esa transformación tiene que generar en nosotros una situación totalmente nueva. Entonces, ese es el camino que hemos hecho. Cuando hemos hablado, por ejemplo, en la sesión anterior, de que nosotros pues somos testigos, porque somos esos animadores de la palabra de Dios, somos testigos, precisamente somos testigos porque nuestro corazón arde y vibra la palabra de Cristo y Cristo, palabra para nosotros, Cristo resucitado. Bien, con todo ese recorrido que hemos hecho, nosotros ya estamos también rebobinando. Pero rebobinando ¿para qué? Y ahí viene entonces el paso séptimo. Y lo voy a presentar es con el versículo que ilumina ese paso. Entonces dice, y en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaron a Jerusalén. Yo quiero que hagamos un momento como que de silencio para que entendamos todas esas acciones. Entendamos un mundo de emociones que aparecen allí y entendiendo ese mundo de emociones, como que captemos perfectamente qué es lo que sucedió en ese mismo instante en que se les abrieron los ojos y descubrieron que habían caminado con Cristo ellos y que Cristo estaba vivo y resucitado. Dice, y por eso lo puse en los 3 renglones para diferenciar y entendamos muy bien un poco eso, dice que esa acción fue casi de inmediato, así como se les llenó el corazón de ardor y ese ardor como que los estaba de verdad haciendo
ver las cosas de otra manera. También ese ardor lo sentían era porque todo el camino tuvieron como que esa satisfacción y esa alegría de ver que Él les estaba explicando lo que las Escrituras ya habían anunciado de Él. Y ese ardor pues lo lleva precisamente a un cambio casi anímico y corporal. Entonces ya no se van a quedar. Ustedes recuerdan muy bien que el argumento que le dieron estos dos hombres a Jesús es: quédate porque ya atardece. O sea, ya como que se acabó el día, ya es de noche. Uno podía imaginarse o inventar muchas cosas más para hacer más recreativo un poco el momento. Decir, no, por la noche es más pesado, la delincuencia, no sé qué, cualquier cosa de esas. Pero a ellos ya no les importa eso. Ya no les importa que sea de noche, ya no les importa que sea oscuro, ya no importa que se acabó el día. Ellos tienen en su corazón un ardor y una alegría tan grande que es imposible que esa alegría y que ese gozo pues se quede con ellos. Y entonces dice, se pusieron de viaje. Démonos cuenta un poco el comportamiento. La experiencia que los llevó a caminar Jesús con ellos, ahora los ha transformado totalmente. Y los ha transformado totalmente para hacer otra cosa diferente. Hacer otra cosa diferente. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir un poquito más adelante. El tercer renglón, entonces dice, se regresaron para Jerusalén. Pues bien, entonces, pasando a lo siguiente, yo quiero que hagamos un poquito un ejercicio de mentalizar eso. Entonces, seguimos para la siguiente, ahí está entonces el versículo completo, pero ahí hay una señal, lo que voy a colocar aquí a continuación, que muestra dos rutas. Estamos aquí en el mismo camino, pero nos muestra dos rutas. Una que va a Emaús. ¿Cómo iban estos dos hombres a Emaús? No vamos a responder ni de viva voz ni nada, cosas, no vamos a tratar de hacer el ejercicio un poco desde nuestra mente y de nuestro corazón, pensando un poco en estos dos hombres. ¿Cómo era ese camino a Emaús? ¿Con qué estados de ánimo iban a Emaús? ¿Qué iba pasando camino hacia Emaús? ¿Y qué iba sucediendo cuando ya llegaron a Emaús? Y ustedes se pueden dar cuenta que si uno quisiera decirlo de alguna u otra manera, pues Emaús fue un camino de fe que tuvo alegrías, que tuvo satisfacciones, que tuvo desde el comienzo de pronto incertidumbres, tristezas, como que desalientos, como que cosas que no se entendían muy bien, pero llegó alguien que enseñó y alguien que mostró cómo era ese camino y cómo había que entender lo que habían vivido en Jerusalén. Por eso la otra ruta, ¿cuál será? La otra ruta será Jerusalén. ¿Qué significa? Y uno tendría que hacerse la pregunta allí, ¿qué significa volver a Jerusalén? ¿Se vuelve a Jerusalén de la misma manera que se salió de allí? Llegó la hora para la vacunación, ¿cómo así otra vez? ¿Van a vacunar, Nancy? No, mi papá. Ah, Estamos en etapa de la vacunación de COVID. Silencio, por favor, estamos en reunión. Entonces estaba hablando de volver a Jerusalén. Y volver a Jerusalén entonces no es de la misma manera como se salió de Jerusalén. No, no es de la misma manera. No puede ser de la misma manera. Volver a Jerusalén tiene ya otro ambiente y otra situación. Permítame antes de continuar hacer una reflexión aquí bien importante. Ustedes saben que la narración de los discípulos de Emaús está tomado del Evangelio de San Lucas. Y si algo se vuelve clave en el Evangelio de San Lucas, es precisamente que toda la narración del Evangelio va a tener como punto de llegada
Jerusalén. A Jerusalén, porque desde el capítulo 9, versículo 51, ya dice la narración que Jesús tomó decididamente el camino a Jerusalén. Y tomar el camino a Jerusalén indica que va a tomar el camino de entregar su vida para la salvación. Volver a Jerusalén, en la narración de los discípulos de Emaús, es precisamente a volver a ese punto culmen de donde va a partir otra cosa diferente. No es para Emaús, es para otra realidad diferente. Y esa otra realidad diferente la debemos entender muy bien. ¿Por qué he estado hablando del Evangelio de San Lucas? Porque precisamente la obra de San Lucas no se queda solamente con la narración del Evangelio, sino que la complementa la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Casi podríamos decir que la buena nueva es Jesús, pero esa buena nueva de Jesús ahora la va a vivir toda la iglesia y los discípulos de Jesús en lo que se nos narra en los Hechos de los Apóstoles. Y allí entonces va a jugar un papel importante precisamente Jerusalén. Volver a Jerusalén es volver con una alegría enorme, pero volver a la comunidad que ha vivido esa experiencia de fe de esa buena nueva. Entonces ahí sí continuamos nuestro recorrido. Y entonces ya se fue a Emaús, se vivió la experiencia con Emaús, pero ahora volvemos inmediatamente a Jerusalén. ¿Qué pasó? Fue un encuentro entre Jesús y estos dos hombres que iban camino a Emaús. ¿Qué ofreció Jesús o qué hizo Jesús? Salió al encuentro de ellos, se les presentó, se reveló poco a poco, les explicó las escrituras, les partió el pan y después desapareció. Y vuelvo a resaltar, desapareció no significa que ya no más, sino que les está mostrando que ahora su presencia es de otra manera y hay que entenderla y vivirla de otra manera. Pero ¿qué fue lo que sintieron estos discípulos? ¿Cómo era un poco toda esa psicología que vivieron estos discípulos? Pues camino hacia Emaús, des en cuenta, iban desconcertados. Es lo mismo que le decían a Jesús cuando caminaban con él. Aunque hay una explicación al final, que ellos dicen, no nos ardía el corazón cuando nos explicaba por el camino, pues démonos cuenta que por el camino se iba despertando esperanzas, ilusiones, claridades, como que cosas que como que los van llevando precisamente a ellos a decir, oiga, de pronto no estamos viendo las cosas como deberíamos haberlas visto, porque este hombre nos las está explicando muy bien. Y como Jesús ya después en casa y en el ambiente del hogar se les revela, entonces ellos vuelven con alegría a Jerusalén. Y vuelven a Jerusalén precisamente a manifestar el gozo que ellos sienten y que ellos van llevando en sus corazones. Volver a Jerusalén, entonces podemos entenderlo muy bien, es volver a la comunidad. Y eso es lo que vamos a tratar de entender muy bien con lo que sigue. ¿Qué es lo que van a llevar estos dos hombres a Jerusalén y a la comunidad? Entonces, hay una verdad fundamental. ¿Cuál es esa verdad fundamental? Entonces, pasemos al siguiente y vamos mirando un poco. La verdad fundamental se va a volver una experiencia de fe que se dice con una frase muy sencilla. Jesús está vivo. Nosotros siempre hemos escuchado como que ese anuncio y esa verdad, y cada vez que nosotros hemos hablado un poco de esto, que es como el anuncio sintético de toda esa realidad de Jesús que se ha vivido con la experiencia de la Pascua, nosotros le llamamos a eso el carisma. ¿Sí?
Y ese querigma o ese anuncio no lo puede decir alguien que no haya vivido con el mismo Jesús esa experiencia de él resucitado. Entonces estos dos discípulos de Emaús llegan a Jerusalén y obviamente lo que van a decir es: Jesús está vivo. Y Jesús está vivo porque lo que vivieron camino de Emaús les hizo abrir los ojos para entender cómo era que él estaba vivo y resucitado. Y la clave de todo eso va a ser precisamente todo lo que les explicó a ellos de las Escrituras. Pero aquí hay una cosa curiosa. Dice que estaban reunidos los 11 y fueron ellos a anunciarles, a decirles. Quizás no los dejaron hablar. Y a mí me gusta mucho esa escena porque tratan de decir que los 11, como que les digan: sí, sí, cálmense, cálmense. No, no nos vayan a contar porque nosotros también lo sabemos. Nosotros como comunidad también lo hemos sabido. Es verdad, ha resucitado y se ha aparecido a Simón. A mí me llama mucho la atención que miremos un poco esto, porque eso es lo que es el tema de esta séptima sesión. Nosotros queremos ser animadores bíblicos de la evangelización. Si queremos ser animadores bíblicos de la evangelización, nuestra mayor alegría tiene que ser precisamente haber experimentado en nuestra vida a Cristo resucitado, a Cristo vivo. Pero ese Cristo vivo y resucitado, no porque yo solamente soy el que lo he experimentado, sino porque hay una comunidad también, la comunidad que estaba en Jerusalén, que lo ha vivido y lo ha experimentado y lo ha corroborado. Cuando la respuesta que le dan a ellos dice: es verdad, ha resucitado, lo que están diciéndole es: no nos vienen a traer nada nuevo, nosotros también lo hemos vivido resucitado, también lo hemos corroborado y también queremos darles a ustedes el derecho a validar lo que ustedes vivieron como una experiencia con Jesús resucitado. Ojo, porque aquí es importante eso. Es en la comunidad donde se valida esa presencia de Cristo resucitado. No es solamente que a estos dos como que les apareció ahí Jesús y una experiencia como que chévere para ellos. No, la comunidad también ha tenido experiencias de Cristo resucitado. Y se le añade precisamente esa frase al final. Es verdad, ha resucitado y se le apareció a Simón. Estamos hablando de Simón Pedro. Y en el aspecto de poner a la figura de Simón Pedro, es precisamente a poner la autoridad visible de la iglesia. Si somos nosotros animadores de la Biblia, en la evangelización, animadores bíblicos para la evangelización, pues no lo estamos haciendo ni a nombre propio, ni solamente porque lo vivimos como una experiencia de Jesús, sino también porque somos enviados por una comunidad. Y esa comunidad y esa casa es la iglesia. Eso tiene que ser bien importante. El primer cartelito, por llamarlo así, que dice Jesús está vivo, es la síntesis del querigma y solamente lo da el que lo ha vivido. Pero lo interesante es que esa experiencia de Cristo resucitado se ratifica en una comunidad de fe y en una comunidad de fe que también tiene orientaciones, directores, pastores que pueden validar todo esto. ¿Por qué se hace interesante cuando nosotros estábamos hablando en unos pasos atrás? Interesante que la interpretación se haga en medio de la iglesia y con la tradición de la iglesia. Pues precisamente porque eso no es solamente revelaciones individuales y particulares que a alguno le llegó de soplo del Espíritu Santo, sino que eso hay que saberlo validar en la iglesia, en la comunidad de la iglesia. Y la iglesia también tiene que enviarnos a nosotros a ser esos anunciadores para los demás. Pero definitivamente nosotros debemos tener en nuestro corazón ese ardor por esa experiencia de Cristo resucitado, por esa experiencia de Cristo palabra, por esa experiencia de Cristo buena nueva. ¿Listo? Entonces, por esa misma razón, si dije que Jerusalén es el punto de partida, cuando uno comienza a leer los Hechos de los Apóstoles,
Ahí mira en el primer capítulo todos esos elementos de que Jesús estuvo presente en medio de los suyos. Es muy raro el caso, aunque sí sucede. Recordemos que en la narración, aunque estamos leyendo San Lucas, nos podemos valer de otros textos, pero es muy raro el caso en que se aparezca Jesús de manera individual y personal a alguien. Aquí sí tenemos que recordar a María Magdalena, pero es mucho más frecuente el caso de que Jesús se aparece es a la comunidad. Resucitado se aparece a la comunidad y resucitado está en medio de la comunidad. Y él mismo les ha dicho que les va a prometer, que les va a enviar una fuerza de lo alto para que sean testigos. Y esa fuerza de lo alto precisamente no solamente les va a dar el aval para decir con propiedad, Cristo está vivo, sino precisamente el aval para entender y comprender todo lo que el Señor nos enseñó. Y esa fuerza de lo alto, lo sabemos, la comunidad la recibe en Pentecostés. Entonces, todo eso que aquí está representado nos está diciendo que si somos animadores bíblicos de la evangelización, es precisamente porque también lo vivimos como comunidad de fe y es la comunidad de fe la que nos impulsa con la fuerza del Espíritu Santo a hacerlo. ¿Listo? Bien, vamos a tomar aquí con la imagen que está a continuación. Vamos a tomar aquí un respirito precisamente para hacer una apreciación como ocular de lo que sería un poco la animación bíblica de la evangelización. Entonces, miremos la imagen siguiente. Ah, perdón, se me había pasado una cosa bien importante. Es la Eucaristía y la reunión eucarística que los primeros discípulos van a empezar a llamar la fracción del pan, y recuerden que eso es experiencia de Emaús, que los va a llevar a descubrir a Jesús presente en medio de la comunidad. La celebración de la fracción del pan será el momento de encuentro por excelencia, de la presencia real de Cristo, que es Salvador y dador de vida, en donde se reúnen para escuchar su palabra, para entender las escrituras, pero también para recibir su cuerpo, el pan eucarístico. Y precisamente con la celebración de la Eucaristía y de la fracción del pan, se va haciendo comunidad, hermanos e hijos de un mismo Padre. No es casualidad que la narración de Emaús diga que lo reconocieron al partir el pan. Ese va a ser el pretexto precisamente para que en las primeras comunidades cristianas se le llame precisamente a esa celebración de encuentro con Cristo resucitado, de encuentro con los hermanos, la fracción del pan, la Eucaristía. Sabemos que la palabra Eucaristía viene pues propiamente del griego y significa dar gracias, pero dar gracias precisamente porque Cristo se nos hace presente en medio de la asamblea, en medio de la comunidad, con la palabra, con el pan, con los hermanos reunidos en la fe. ¿Sí? Entonces es bien interesante eso. Bueno, entonces continuemos. La iglesia, por tanto, entonces se funda en el anuncio de la palabra y la palabra va formando comunidades creyentes y comprometidas con la misión de evangelizar. Celebrar la fracción del pan no era solamente reunirnos para escuchar, para orar, para compartir, sino que el compromiso que sale de allí es precisamente la evangelización, el llevar esa buena noticia para muchas partes. Entonces, hay una frase y una expresión que la voy a utilizar yo también hoy en el día, al final de todo este encuentro, para que entendamos muy bien un poco ese caminar de que la palabra, la Eucaristía, nos deben llevar precisamente a la evangelización.
Ahora sí viene la imagen que yo les estaba prometiendo, que nos tiene que iluminar a entender un poco qué es la animación bíblica de la evangelización. Lo que tenemos en la palabra, en la escritura, la Sagrada Escritura, es a Cristo mismo, pero Cristo mismo resucitado. Y ese Cristo que nos ha comunicado todo su amor y su salvación y que nos ha pedido que lo llevemos al mundo entero con la fuerza del Espíritu Santo. Yo no sé si alcanzan a percibir, yo por eso traté de colocar la imagen lo más amplia posible y lo más nítida posible para que vieran un poco que los responsables de esa animación bíblica de la pastoral no son solamente los sacerdotes o los hombres, las mujeres o los niños, sino que todos están comprometidos en esa tarea de llevar a Cristo palabra de vida, Cristo buena nueva, Cristo pues buena noticia para todos. Además, si ustedes alcanzan a percibir, y eso es apenas una aproximación muy pobre, porque al fin de cuentas la evangelización se debe desarrollar en todos los campos y en todos los ambientes. Cada una de estas personas que están aquí llevan en su bolsillo como que una herramienta. El uno tiene, parece eso, parece más bien un palo de bombo, pero no es un palo de bombo. Ese es un micrófono, la predicación. El otro, la niña lleva como un rollito en su bolsillo, hablando un poco de la enseñanza y de la comunicación de la fe. La mujer lleva un celular, si alcanzan a percibir, espero que sí entiendan eso, que es como un celular, por buscar otros medios, otras fuentes, pues, para precisamente esa evangelización. Y el hombre lleva un mouse de computador, porque es que para hablar del Señor no existe ninguna barrera, ningún tiempo, nada encadena, precisamente decía San Pablo, nada encadena la palabra de Dios, sino que la tenemos que llevar por todos los medios a los demás. Pero des en cuenta un poco lo importante. Esas son herramientas. Lo más valioso que es, ¿qué llevan en sus manos? La palabra. Cristo palabra. Cristo buena nueva. Entonces, entendamos un poquito que allí se puede representar perfectamente la animación bíblica de la evangelización. Llevar esa buena noticia a todos los demás, pues es llevar a Cristo palabra a todos los demás por distintos medios y distintas herramientas, pero las herramientas no son más importantes que el mismo Jesús. ¿Entendido? Bien. Ese era un poco un recreativo visual ahí como para que descansáramos y ya un poco ya voy cerrando un poco mi reflexión porque ya vamos a dar tiempo para mi compartir. Bien. Bien, entonces lo que decía yo, que en el momento en que Jesús asciende a los cielos y que está narrado, ya no en el Evangelio de San Lucas, sino en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es obra de San Lucas, él dice, ustedes serán mis testigos, comenzando desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. La buena noticia es que Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, y todo eso es el querigma, es tarea y responsabilidad de la animación bíblica de la evangelización. Hay que llevar ese ardor y presentar esa palabra como consuelo, esperanza, liberación, la que le da sentido a la vida, la que responde a los anhelos más profundos del ser humano. Definitivamente lo que nosotros llevamos es a Jesús palabra, pero porque nosotros nos hemos dejado también cautivar por Jesús con su enseñanza y con su palabra. Si queremos ser servidores con el corazón ardiendo de la animación bíblica de la evangelización, es porque queremos hacer presente todos los valores y todas las preferencias que Jesús tuvo en medio de nosotros, las queremos también hacer presentes para los demás. Y cuando se habla de instaurar el reino de Dios, no estamos diciendo otra cosa, sino que queremos que Jesús, que su enseñanza, que su amor y que su misericordia reine en medio de nosotros,
habite en medio de nosotros, se manifieste en la solidaridad, en la fraternidad, en el deseo de bien, de verdad, de justicia, y especialmente, como lo hizo Jesús también, para con los más alejados. La experiencia de la palabra periferias, pues ya lo vamos nosotros familiarizando porque es el Papa Francisco el que ha trabajado mucho sobre decir que la alegría de nosotros de la buena nueva es llevar esa buena nueva y esa alegría del Evangelio a las periferias existenciales y geográficas de la humanidad. Pero habla de periferias existenciales precisamente porque mucha gente necesita oír una voz de Jesús, que Jesús también se acerque a ellos, que caminemos con ellos también y haciendo la tarea pues podamos responder a eso. Bien, entonces, animación bíblica de la evangelización no es otra cosa sino una clave para una iglesia en salida. ¿En salida de qué modo? Pues primero, en salir de nosotros mismos, porque el único que puede hacer la obra en nosotros es Jesús. Entonces, salida de sí mismos, porque Jesús, que es camino, verdad y vida, pues se revela a nuestras existencias y a nuestras vidas y quiere que hagamos una vida totalmente diferente. Entonces, esa salida de sí mismo es a través de Jesús, que es un poco el primer punto de esa iglesia en salida. Pero también en la iglesia en salida es salir desde Jesús o con Jesús para los demás. Dice ahí para ponerse a su servicio. Y suena muy bonita, bonita no, sino como doble, en doble sentido esa expresión. Para ponerse al servicio de Jesús, pero para ponerse al servicio de los demás. Esa es la tarea de la iglesia en salida. ¿Pero qué es lo que llevamos debajo del brazo? Pues la palabra de Dios, la escritura. Y compartimos con los demás la escritura. Y nos esforzamos de caminar con los demás con esa buena noticia de Cristo resucitado porque lo hemos vivido cada uno de nosotros. Para concluir, entonces quisiera que leyéramos un poco de manera rápida este número de el documento del Papa Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio. El número 175. Y entendamos a través de todo eso un poco el recorrido que ya les he hecho con ustedes. Dice, el estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Y yo le añadiría un poco, aún a los que no creen también. Porque nosotros tenemos que llevar una palabra de Jesús a los que no creen. Pero es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos esos esfuerzos por transmitir la fe. Y ahí estamos hablando de los creyentes. Si la palabra, si la catequesis y la transmisión de la fe no está alimentada con la palabra de Dios, no está animada con la palabra de Dios, pues creo que no estamos haciendo la tarea como debe ser. Acuérdense que se ha insistido mucho en muchas partes y en muchos momentos de este caminar que quien desconoce las Escrituras desconoce a Cristo, que es una expresión de San Jerónimo, pero que la hemos tenido muy en cuenta precisamente para entender que sin la ayuda ni la iluminación que la Escritura nos da, no podemos entender bien ese misterio maravilloso de Cristo vivo y resucitado. ¿Qué más tenemos que tener presente? Pues precisamente que esas sagradas escrituras, que eso pues no es una responsabilidad solamente de nosotros, no es solamente una responsabilidad que vivimos nosotros, sino es una responsabilidad de toda la iglesia. Entonces, la evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios, pero eso le exige a las diócesis, a las parroquias y a todos los grupos
apostólicos y católicos, proponer un estudio serio y perseverante de la Sagrada Escritura y así promover una lectura orante, personal y comunitaria. Estudio serio, pero también una lectura orante. No sé hasta qué punto cuando se habló del alimento de la palabra, y obviamente no es que le diga que no se diga, no se hubiera dicho, se dijo. Cuando uno habla de la lección divina, precisamente estamos diciendo que la escritura, la palabra de Dios, se vuelve oración. No leemos la escritura solo por leerla o por conocerla, estudio serio. También la leemos para que sea oración, y oración en esa doble dimensión, personal y comunitaria. Y la gran verdad de todo esto es que el Señor ya nos ha hablado, el Señor ya se reveló, Él ya se ha mostrado, y que nosotros no estamos andando todavía a tientas para saber quién es Dios, no. Si sabemos que Jesús es la plenitud de la revelación de todo ese gran amor y misericordia de Dios para con nosotros, pues ahí ya tenemos las claves necesarias para llevar esa buena noticia a los demás. Por eso, acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Y de la palabra revelada, cuando estamos hablando de palabra revelada, pues estamos hablando de Jesús, el que se encarnó, el que se hizo hombre, el que nos salvó, el que entregó su vida por nosotros, el que murió y el que resucitó. Bien, entonces con todo eso, yo solamente quiero ya concluir la siguiente, Gabrielito, haciendo un enunciamiento de qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Ojalá que como ya es de noche, entonces inmediatamente nos paremos y nos vayamos a la Jerusalén, o sea, a la comunidad, y pensemos seriamente qué podemos hacer precisamente para la animación bíblica de la evangelización. Entonces, podemos hacer un esfuerzo para que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de la vida de la iglesia y de su misión. Podemos fortalecer la pastoral bíblica como animación bíblica de la evangelización. Podemos hacer que la palabra de Dios anime la vida de cada creyente y se convierta en su alimento y fundamento espiritual de su vida en Cristo. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos tener en cuenta? Pues que podemos formar a los discípulos misioneros en la escucha atenta, creyente y orante de la palabra de Dios. La tarea todavía está por hacerse. La tarea está por hacerse, pero lo vamos a hacer, porque para eso es que queremos comprometernos de ser animadores bíblicos de la evangelización. Desen cuenta que ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hizo Jesús, ahora nos toca a nosotros. Si Jesús se acercó y se puso a caminar con los discípulos, a nosotros nos toca acercarnos a los demás. No llevarle la Biblia para darles bibliazos. Empezar a conocer a los demás y decir, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué ven? ¿Qué les preocupa? Y ahí sí, con esa realidad de punto de partida, como empezar a decirles, ¿y por qué no has pensado en escuchar esto de Jesús? ¿O no crees que Jesús tiene una verdad para ti a partir de esto? ¿O no crees que esta experiencia que vivió Jesús con tal persona también se puede aplicar para tu vida? Y entonces entrar precisamente en la familiaridad de hacerlos sentir miembro de la iglesia, de acercarlos a los sacramentos y de que ellos también se vuelvan unos discípulos que van haciendo arder su corazón con la palabra para que después ellos se conviertan también en misioneros y vayan con la ayuda de la iglesia a difundir el evangelio a otros más. La tarea es hacer lo mismo que hizo Jesús con los discípulos de Maús, hacerlo con el pueblo de Dios, con nuestros hermanos. ¿Listo? ¿Qué más podemos hacer? Pues aquí yo se lo resumo en una sola palabra. En una sola palabra, no, en una sola frase.
Vayan y hagan discípulos, fue lo que dijo Jesús como misión y como mandato misionero, y eso es lo que leemos en el Evangelio de Mateo al final. Vayan y hagan discípulos. Yo les dije que al final iba a decir una cosa, y es precisamente entender que cuando en la celebración eucarística decimos podéis ir en paz, no es que la celebración se acabó, no. Ahí está el mandato misionero, ir, pero ir a llevar lo que hemos celebrado, ir a llevar lo que hemos orado como comunidad, ir a llevar lo que hemos escuchado de la palabra, ir a llevar lo que también hemos compartido con la enseñanza del sacerdote o del diácono en la predicación, ir a llevarlo a muchos otros corazones que lo necesitan. Vayan y hagan discípulos. Esa es nuestra tarea de enviados por la comunidad. Anunciamos a Cristo en la misión. Bien, es un poco lo que yo tenía. Muchas gracias un poco por escucharme. Vamos a escuchar por unos minuticos unas preguntas o algunas frases, algunas cosas que quieran compartir un poco de lo que han escuchado en el día de hoy. La tarea está por hacerse. Entonces no se asusten que hay que empezar. Padre Pablo, una preguntita. Carlitos. Sí, señor. Contento con este aprendizaje que estamos recibiendo, pero no sé si a los demás compañeros les suceda, por lo menos a mí personalmente sí. Tengo todas las ganas, el ánimo de salir a compartir la palabra del Señor, a llevarla a mi comunidad, pero el por qué patinamos tanto nosotros para salir a la calle, hablar con nuestra comunidad, transmitirles el mensaje del Señor, transmitirles lo que hemos logrado aprender. Igual, esa es una pregunta. La otra es, me siento con el ánimo de comenzar ya, de lanzarme el agua, de, como decían por ahí en alguna charla de calidad, y de burlarme de mí mismo, de lanzarme al agua y a transmitirle lo que he logrado aprender, transmitirle mis conocimientos a mi comunidad y compartirlos con ellos. Pienso que ese es el momento, dejar nuestros temores a un lado y lanzarnos, hablar con nuestra gente, saberle llegar sin arrogancia, cero individualismos, porque se nota un individualismo muy marcado, cero individualismos, con trabajo en equipo, con mucho entusiasmo, con alegría, con amor a la palabra del Señor, y estoy dispuesto a lanzarme al agua, a compartir lo que he logrado aprender con mi comunidad. Muy bien. Gracias, Carlitos, por compartir un poco de eso. Acuérdense que estábamos hablando de que fue en comunidad que los envió a predicar, ¿cierto? Entonces, ahí están todos los elementos. Tenemos que entender que en la acción misionera no se puede hacer de golondrinas solas. Tiene que ser en comunidad. Y obviamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y con la ayuda del Espíritu Santo ser testigos para los demás. Ahora bien, si quiere una palabra más de aliento, yo tengo que recordarle lo que le decía San Pablo a Timoteo. Y San Pablo a Timoteo le dijo, a ti no se te dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de valentía para ir a anunciar a tiempo y a destiempo. Predica la palabra de Dios a todos. Entonces, eso es bien importante tenerlo en cuenta. Gracias, Carlitos. Gracias, Padre. Gracias, Padre Pablo. Padre, muchas gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, levantamos la mano para darle el micrófono. Diana Lucía la levantó. Bueno, no me sale acá. Diana, ¿estás por ahí todavía? Sí, señor, sí estoy todavía. Cuéntanos, Buenas Diana. noches. Gracias. Bueno, quisiera, así como nuestros docentes, incluidos 2 sacerdotes durante este itinerario de formación de 7 encuentros, hacer una recapitulación de lo que he aprendido, y es que definitivamente
la conclusión que yo me atrevo a sacar, tal vez de haberle recibido a un padre que nos dirigió un proyecto cuando nos graduamos como catequistas, fue que Lucas, en el Evangelio según San Lucas, se identifican dos quehaceres importantes en nuestro Señor Jesús, que son los de enseñar y sanar. Y este itinerario fue inspirado en los discípulos de Emaús, justamente contados por San Lucas, y lo que nos muestra aquí es ese camino por recorrer, que de repente algunos tenemos algunos pasitos dados, de pronto otros estamos en proceso de gateo, o de pronto otros apenas arañando qué es esto de la palabra de Dios, y es correlacionarlo con lo que hemos vivido durante estos últimos 12 meses, desde cuando precisamente hace un año se implementó el confinamiento obligatorio, y entonces empezamos a dejar de asistir a los templos para recibir a Jesús de Eucaristía, pero empezamos a alimentarnos de la palabra, y qué alimento tan poderoso. Así que yo no me robo más tiempo, sino simplemente quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a todos por dejarnos tan motivados a salir al encuentro del otro, como nos lo decía el plan en su primera etapa, y pregonar esa buena noticia de nuestro Señor Jesucristo vivo. Gracias. Diana Lucía, permítame, yo te comparto y te refuerzo lo que tú estás diciendo, con una experiencia que tuvimos que vivir los sacerdotes este mes a nivel de arciprestazgos. Nosotros estamos viviendo en el plan de evangelización una etapa que se llama nuevo ritmo. Y en el nuevo ritmo estamos haciendo precisamente una revisión de que hasta qué punto ese plan de evangelización lo tenemos bien asimilado. Y este mes nos dedicamos a reflexionar hasta qué punto esos dinamismos que habla ese plan de evangelización los tenemos en claro. Y solamente te los voy a mencionar y tú te vas a dar cuenta que están reflejados en Emaús. Bueno, en el pasaje de los discípulos de Emaús. Salir al encuentro de Cristo en la ciudad-región, hacerse compañero de camino y ser fermento en la ciudad. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y esa es la tarea que tenemos como también animadores bíblicos de la evangelización. Seguir esos dinamismos también en nuestra vida. Entonces refuerzo un poco lo que tú has dicho. Tenemos que hacerlo y no tenemos que tener miedo, sino lanzarnos precisamente a hacerlo. Padre, yo tengo otro pequeño Gracias, Padre, muy amable. Otro pequeño comentario, si me lo permite. Carlitos, a ver. Sí, señor. En una charla me encontré con Pequeñito. hay un mensaje cortico, sí, señor, que dice: nosotros somos sal de la tierra y luz del mundo, donde la palabra del Señor es como la luz, como la linterna que nos ilumina el camino para salir a predicar, a llevarle la palabra a nuestra gente, a nuestra comunidad, con buena sal, con buen condimento, con alegría, con entusiasmo, no salir tristes, al contrario, con mucha alegría, con entusiasmo y con mucho sabor, darle alegría a lo que estamos transmitiéndole a nuestro alrededor, a nuestra comunidad. Quería hacerle ese comentario. Bueno, y con eso yo quiero hablar de solo dos actitudes, hablando en los discípulos de Emaús. ¿Qué fue lo que primero le preocupó a Jesús cuando se acercó a estos dos hombres? ¿Decirles qué torpes son para entender? ¿O decirles de qué van hablando por el camino? Si ustedes se dan cuenta, él está preocupado es por ellos, por lo que tienen ellos, por lo que les preocupa a ellos. Y a partir de eso, ahí sí, con su tironcito de orejas, ahí sí empieza a reeducarlos en lo que es el verdadero sentido del misterio pascual. Ojo, porque nosotros para evangelizar debemos también escuchar a la gente.
escuchar cómo son, cómo están, cuáles son sus preocupaciones, para que a partir de eso nosotros podamos darle una respuesta adecuada. Total. La evangelización o el llevar una palabra del Señor no está formateada, por decirlo así. Todos tenemos que hacerlo de esta manera, no, porque las realidades de las personas son diferentes y de acuerdo a eso hay que iluminarlo con la palabra de Dios, de acuerdo a su situación. Eso hay que no olvidarlo nunca, sino tenerlo muy presente. Padre, en el chat nos hacen dos preguntas. Una A ver. es, ¿qué significa nadie es profeta en su propia tierra? Y la segunda, permítame, ¿será que al haber recibido estas enseñanzas se nos abre la puerta y las oportunidades para salir a compartir la palabra con las comunidades? Nos agradecen la aclaración. Bueno, entonces, nadie es profeta en su propia tierra. Yo creo que donde más duele la evangelización es donde mejor nos conocen a nosotros como seres humanos. Porque no pueden creer un poco que el Señor haga y obre su gracia en nuestras vidas y en nuestros corazones y que ahora nosotros seamos los que estemos hablando en el nombre del Señor y con las palabras del Señor para que otros busquen al Señor. ¿Sí? Entonces, no hay cuña que más apriete que la del propio palo, es porque a veces evangelizar cuesta más trabajo en la casa que de pronto con un extraño, pero porque de pronto nos conocen que somos así, que somos de mal genio, que somos intolerantes, que somos soberbios, etcétera, etcétera, que son retos y desafíos que tenemos precisamente para poder evangelizar dentro de nuestra propia casa. Eso es un poco la expresión en el fondo. Conocían a Jesús y sabían dónde se crió, con quién jugó, con quién fue al aprendizaje inicial, etcétera, todas esas cosas, pero no querían ver la gracia de Dios que había puesto pues Dios Padre en el corazón de Jesús. Es un poco ahí por poner la tarea. Claro, es más fácil con alguien que no nos conoce a alguien que sabe hasta mejor dicho, qué medias nos ponemos cada día. Un poquito por la expresión. Eso por una parte. Y por la otra parte, claro, es que cuando uno tiene el amor por la palabra de Dios y se enamora de la palabra de Dios, es que es imposible que uno no sea capaz de compartirlo con los demás. Tenemos que empezar a compartirlo con los demás. Pero, si ustedes recuerdan en la presentación, no debemos olvidar que aunque tenemos una experiencia de Dios, una experiencia con la palabra, hemos descubierto a Cristo vivo y resucitado, tenemos una realidad que nos acompaña a nosotros, que es la iglesia. Y la iglesia también debe verificar y corroborar que lo que estamos haciendo en nombre de la palabra de Dios es lo que se debe hacer, ¿sí? A mí me gusta mucho a través de eso entender que no es que nosotros como que un día el Espíritu Santo, ¡pum!, nos cayó encima y ya entendimos la palabra de Dios al derecho y al revés, y entonces ya de eso no podemos de alguna otra manera sino hablar y hablar y hablar, pero no escuchar la enseñanza de los pastores de la iglesia, lo que la tradición de la iglesia nos da, ¿cierto? La tradición también de la reflexión en torno a la palabra de Dios nos muestra. Entonces, no podemos descuidarlo, hay que hacerlo y tenemos que caminar más comunitariamente para vivir esa palabra de Dios, pero sin olvidar las enseñanzas de nuestros pastores, la tradición de la iglesia, pues la recta también interpretación de la palabra de Dios. ¿Listo? Vale, padre, muchas gracias. Damos gracias a todos los que han intervenido y han levantado la mano. En este momento vamos a dejar hasta aquí, ya que está el padre Gerson en la sala. Buenas noches, padre, quien nos tiene unas palabras también. Muy buenas noches a todos. Un cordial saludo en esta santa noche. Un cordial saludo al padre Pablito. Mucho gusto, Pablito. ¿Cómo estás? Qué alegría tu colaboración aquí, tu enseñanza. Muchas gracias por todo tu trabajo con nosotros. Entonces, miren, ¿qué les quiero decir hoy? Así a manera de cierre y conclusión. En primer lugar, un enorme gracias a todos ustedes por su fidelidad, por su permanencia, por su atenta escucha, por sus preguntas,
por todo este interés que han manifestado a lo largo del desarrollo de nuestro curso para convertirnos en verdaderos animadores bíblicos de la evangelización. En segundo lugar, decirles, esto es una semilla que hemos querido sembrar en sus corazones, pero compete a la responsabilidad de cada uno en comunidad, claro, personalmente, por supuesto, pero en comunidad, que esta semilla encuentre buen terreno, como lo diría nuestro Señor en su parábola, que esta semilla realmente produzca el 30, el 60 o el 100 por uno en sus corazones, en sus comunidades, en los sitios donde ustedes desarrollan su apostolado, en los sitios de vida en los que ustedes como laicos comprometidos desarrollan su testimonio de vida creyente, cristiana. En tercer lugar, quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo este equipo de animadores bíblicos, a todo este equipo que conformamos la Coordinación de Animación Bíblica de la Arquidiócesis de Bogotá. Como ustedes se pudieron dar cuenta, se trata de un ejercicio de liderazgo colegiado, es un ejercicio de conducir nuestras vidas desde la mutua participación, desde la mutua intervención, desde el mutuo crecimiento. Entonces, de verdad, que a todos los que nos estuvieron acompañando sábado a sábado, miércoles a miércoles en estas reuniones, en las noches, de verdad, muchas gracias a todos los que hicieron posible este curso. Número 4, y ya para terminar, quiero invitarles para que no se desconecten de nosotros. Quiero pedirles que sigamos nuestra formación. Entonces, a partir de la semana de Pascua, ¿cierto? El miércoles 14 de abril, vamos a comenzar, Dios mediante, con el curso de San Marcos para poder de alguna manera cultivarnos en esa comprensión del Evangelio, en esa comprensión de esa comunidad en medio de la cual surge una apuesta por descubrir la identidad de Jesús, una apuesta por comprender qué tipo de Mesías es Él, una apuesta por comprender cómo es la vida, cómo fue el paso a paso, cómo fue esa cotidianidad de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto que les estoy planteando es sencillamente un abrebocas, unas pequeñas pistas para lograr picar su curiosidad y encontrar gran respuesta en una lectura de alguna manera sistemática, de fe creyente del Evangelio según San Marcos. Eso es lo que nos va a ofrecer el Padre Pedronel Cancino. Entonces, no se desconecten de aquí, no se desconecten. Terminamos un curso, pero seguimos el otro. Descansamos un par de semanitas y volvemos a comenzar. Y si pueden invitar a otras personas, invítenlas, por favor. Si pueden hacer su ejercicio, yo ya les he mencionado tímidamente, vuelvo y se los menciono. Hablen con sus párrocos, hablen con los animadores de los grupos a los que ustedes pertenecen. Díganles, Padre, nos sembraron una espinita aquí en el corazón. ¿En qué medida todo lo que hacemos, en qué medida todo lo que vivimos está inspirado por la palabra? Padre, ¿cómo hacemos para que todos comulguemos con la palabra de vida? Padre, ¿cómo hacemos para que en nuestra parroquia haya interés por la lectura de la palabra, un amor a la lección divina, un amor a los salmos? Bueno, hay mucho terreno por recorrer y como diría las canciones colombianas, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, es eso. Nada está escrito, hay unas posibilidades, hay unos horizontes que hemos tratado de compartir con ustedes, pero hagamos camino en cada uno de sus comunidades, a cada uno de los encargados, bien sean sacerdotes, bien sean laicos. Enamórenlos de esto, compártanles. Yo sé que muchos ven esto indiferido, yo sé que muchos no se conectan quizás a esta hora, pero mañana lo están viendo, la próxima semana lo repiten, etcétera. Comuniquemos que aquí en la red hay un curso de animación bíblica, hay un curso de sensibilización
por enamorarnos de la palabra, por descubrir a Jesús como nuestro pan de vida que nos alimenta y que nos permite entrar en comunión de vida y de fe con Él. Entonces, no se desvinculen de nosotros, el Padre Pedronel, el curso de San Marcos en el contexto de este año litúrgico para saborear mucho más la palabra de cada domingo, para saborear con mayor fruto todo lo que Dios nos quiere transmitir a través de su palabra. Bien, entonces, no sé si Dianita quisiera decir algo más que se me haya escapado. Simplemente quise conectarme aquí con ustedes y así como lo recibí hace 8, 9 miércoles, hoy decirles gracias y despedirles deseándoles que todo esto, esta semilla, sea realmente algo que produzca el 30, el 60 o el 100 por uno en sus corazones, en sus familias, en cada uno de los sitios donde ustedes desarrollan sus vidas y sobre todo en sus comunidades de fe, donde comparten, donde viven esa experiencia comunitaria de nuestro Señor Jesucristo. Un abrazo para todos. Dios los bendiga en esta noche santa y que el Señor nos siga permitiendo encontrarnos en estos espacios. Muchas gracias, Padre. Con todo gusto. Padre Gracias, Jeffrey, Padre. muchas gracias. Padre Pablo, Muy muchas amable, Padre. gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gracias, Padre Pablito. Pablo, también. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre. Muchísimas Y a gracias. todos los Dios los bendiga. participantes. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos los organizadores de este curso bíblico. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas Bendiciones para gracias. todos. Bien, Padre, muchas gracias. Muchas gracias al Padre Pablo. A través de los correos enviaremos la información del siguiente ciclo de formación, creería yo. Igual a través de las redes sociales de la Arquidiócesis de Bogotá se publicaría toda la información general de los próximos cursos. Agradecerles a todos por esta noche, por este proceso de acompañamiento y esta riqueza que tenemos como Arquidiócesis de Bogotá a través de estos espacios que nos ofrece la Vicaría de Evangelización y la misma coordinación de la animación bíblica de la evangelización. Padre, muchas gracias, que tengan una feliz noche para todos.